Espero que la tengan. Filipenses capítulo 3, y vamos a estar leyendo del 17 al 21. Y dice así la palabra de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie para leer esta porción de la Escritura que son 5 versículos? Dice así: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Padre, de nuevo venimos delante de ti, confiando en el poder de tu Espíritu para obrar en cada uno de nosotros, conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad. Pedimos, Señor, que tomes esta porción de la Escritura y que nos hagas, Señor, vivir como ciudadanos del cielo, como aquellos que tenemos una ciudadanía diferente. Si bien Pablo estaba en un contexto donde las personas vivían bajo el imperio romano, nosotros no vivimos bajo ningún imperio. El único imperio que toma lugar, que vale la pena vivir para Él, es el imperio tuyo. Tú viniste a establecer tu reino y tu iglesia es una muestra de ello. Y tú vendrás, Señor, un día, finalmente, para establecer tu reino por toda la eternidad. Y en eso confiamos, Señor, y te alabamos por eso. Trata con nosotros, trata con nuestro corazón, porque, Padre, sabemos y reconocemos delante de ti que muchas veces nos quedamos cortos a la hora de vivir en esta nueva ciudadanía como ciudadanos del cielo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivir de tal manera que te agrademos a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El primer versículo, versículo 17, el Pablo insta, o más bien manda a aquellos hermanos de la iglesia ahí en Filipos que sean de cierta manera. De hecho, hay un contraste en la manera en que debemos vivir los ciudadanos del cielo, aquellas personas que se han arrepentido, que han creído en Cristo como su único Señor y Salvador, y están directamente conectados hacia una esperanza de una vida eterna, de una vida con Él, juntamente con Él para siempre. El primer versículo dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo. Yo creo que cada uno de nosotros podemos mirar a personas que han tenido un impacto en nuestra vida, personas que han sido ejemplos de cómo se vive, aún personas que a veces ni han sido cristianos, familiares. ¿Quién no ha tenido una abuelita piadosa que de verdad le amó? ¿Quién no ha tenido quizás un tío, una tía, un maestro que aunque no eran cristianos, pero dedicaron un tiempo a cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos mejores, fuéramos diferentes? Una madre, un padre, personas que han marcado nuestra vida. No personas perfectas, porque no creo que el apóstol Pablo está refiriéndose a que él era alguien perfecto. Pablo sabemos que Pablo decía y se consideraba el primero de los pecadores.
Pablo no era perfecto, pero sin embargo, Pablo era un modelo que era bastante digno de ser imitado, de ser seguido. Y él dice, sean imitadores míos. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué es lo que quiere Pablo que nosotros seamos? Que ellos, a los cuales él les está escribiendo, que ellos sean, ¿cómo es que Pablo quiere que seamos? En un pasaje que quizás podamos hacer un paralelo de lo que está diciendo aquí en Gálatas. En Gálatas, cuando Pablo termina ya esa epístola, que es una de las epístolas donde más doctrina, más teología hay en las epístolas del Nuevo Testamento, Pablo en el versículo 17 dice del capítulo 6, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. En las iglesias de Galacia se había dado una situación donde aún Pedro estaba tratando de judaizar a aquellos cristianos. Estaba tratando de imponerles la circuncisión y aquellas cosas que tienen que ver con la conducta conforme a la ley mosaica. Y Pablo lo reprende, Pablo le sale al paso. Pablo le dice a Pedro, pero ¿cómo es que tú estás tratando de judaizar a estas personas? Pero Pablo concluye diciendo que él tiene las marcas de haber sido un hombre que siguió a Jesucristo. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. De hecho, si nosotros vemos que el apóstol Pablo fue uno de los siervos del Señor que más sufrimiento tuvo, a lo mejor Pablo se está refiriendo a las cicatrices que le habían causado cuando nos dice allá en 2 de Corintios capítulo 11 que él había recibido 39 azotes por 5 veces. Entonces imagínense si una persona recibe 39 azotes 5 veces. Yo no creo que eso eran azotes que le pasaban la mano al apóstol Pablo, eran azotes fuertes. Y probablemente esos azotes dejaron cicatrices en Pablo. Pero no importa, las cicatrices del apóstol Pablo ya eran cicatrices. No eran heridas que estaban sangrando todavía. A lo largo de nuestra vida, en la medida que nosotros vamos caminando por la vida, puede ser que se den momentos donde hay heridas que aún no han logrado cicatrizar y todavía están sangrando en nuestra vida. Esas marcas que tenía Pablo, que ya habían cicatrizado, es las marcas que nosotros también tenemos. Pero la pregunta es si ya son simplemente cicatrices que cerraron y se sanaron y ya el dolor no está ahí, o hay aún situaciones en nuestra vida donde esas heridas están sangrando, donde esas heridas todavía no son cicatrices, todavía quizás en una herida de este tamaño ha cicatrizado hasta el medio, pero no todo, y todavía hay algo que sigue sangrando. De todas maneras, sea como sea, nosotros tenemos que ser imitadores del apóstol Pablo, que estuvo dispuesto a pasar por todas estas vicisitudes por la causa de Cristo. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. No solamente miren a Pablo,
Pero dentro de la comunidad de creyentes, quizás se está refiriendo a Epafrodito, a Timoteo, que eran ejemplos que él en la carta había mencionado. Quizás se estaba refiriendo a ellos, pero también, hermanos, aplica a nosotros. Tiene que haber personas en la congregación donde nosotros le miremos, que son personas piadosas, personas que aman al Señor incondicionalmente, personas que están dispuestas a dar el todo por la causa de Cristo. Tenemos que ser, como iglesia, imitadores de eso. Tenemos que ser personas así, no podemos ser de otra manera. Una de las iglesias más de las cuales Pablo no tiene que reprocharle nada es la iglesia de Tesalonicenses. Cuando Pablo se dirige a ellos, y vamos ahí un momentito para acentuar esa idea, mira lo que Pablo dice, que ellos eran imitadores de los que habían plantado la iglesia, y que ya ahí, comenzando en el capítulo 1, versículos 6 al 8, ya ellos no tenían nada que decirles, porque ellos habían captado bien la esencia de lo que es el cristianismo, de lo que es ser un cristiano que imita a aquellos que nos dejan un buen ejemplo. La pregunta es, ¿a quién nosotros estamos imitando? ¿A quién nosotros miramos? ¿A quién miras? Hazte esa pregunta, ¿a quién tú estás mirando? ¿Quién es tu ejemplo? Yo se me cae la lengua de decirlo, y lo digo cada vez que tengo la oportunidad de decirlo. A veces estamos mirando a personas en las redes sociales que quizás tienen un mensaje bonito, un mensaje que está bien maquillado, pero cuando empiezas a profundizar y a mirar la vida de esa persona, ¿sabes qué? Lo triste es que no tienen ni iglesia, no van ni a la iglesia, y son aquellos que están influenciando a nuestra sociedad, aquellos que están marcando una pauta en nuestra sociedad porque hablan bonito, tienen un discurso bonito, se parecen al comunismo, que tiene un discurso bonito, pero cuando tú vas a vivir dentro del comunismo, yo siempre me sorprendo y me sorprendo con aquellos que abogan por el comunismo, pero yo no veo los botes cogiendo para Cuba. Los haitianos que son probablemente el pueblo más pobre que existe en las Américas, cruzan la frontera para Dominicana, porque un haitiano que gana $3 en Haití, ahora en Dominicana gana 15 o 20 dólares al día, y allá gana 3. Pero yo no veo una fila de botes cogiendo para Cuba, y Cuba está cerquita ahí. Eso nos pasa a nosotros también en nuestra vida cristiana. Nos pasa así en la vida cristiana. Miramos las luces, miramos a aquella persona que tiene un buen discurso, una buena retórica en las redes sociales, pero déjame ver tu vida. ¿En qué iglesia tú estás? ¿A quién tú le rindes cuentas? ¿A quién? Porque cuando tú miras la vida de esas personas, ¿cómo yo voy a seguir a alguien así? ¿Cómo voy a seguir ejemplos como esos? La iglesia necesita ejemplos, pero necesita ejemplos fundamentados en personas que estén dispuestas a pagar el precio por la causa de Cristo. Personas que se sometan a lo que Cristo ha establecido, que es su iglesia. Personas que verdaderamente digan, yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por la causa de Cristo. No, yo estoy dispuesto a buscar fama y fortuna en nombre de la causa de Cristo. Eso es algo muy diferente. ¿Quién es tu ejemplo? ¿De dónde te alimentas? ¿De dónde te nutres? ¿Quiénes son aquellos ejemplos a los que estás mirando? Mis amados hermanos, lo malo
Lo malo se imita fácil. Lo malo es facilito de imitar. Hay gente, las cárceles están llenas imitando lo malo, con gente que imitaron lo malo. ¿Dónde está tu ejemplo? ¿Cuál es tu ejemplo? ¿Quién es tu ejemplo? ¿A quién tú miras? Observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Mis amados hermanos, el diablo quiere tu mente y la va a minar con basura, con todo tipo de basura. El diablo te va a llevar, y si tú lo permites en la vida, te va a llevar por donde él sea el que dirija el asunto, donde tu carne sea el que te dirija. Dios quiere tu mente, pero Satanás también la quiere. Y hay una lucha ahí. Porque en fin de cuentas nosotros somos como pensamos. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tiene que pensar bíblicamente. Yo no puedo pensar conforme a lo que dice fulano, mengano, sultano. Yo tengo que pensar bíblicamente y filtrar lo que me están enseñando por la Biblia. Hay personas que están muy enfrascados en este mundo, en la vanidad de este mundo, que no piensan bíblicamente. Y la mente, mis amados hermanos, es el asiento de tu razonamiento. La mente es donde tú tomas decisiones. La mente es donde tus sentimientos se hacen una realidad. Pablo en Romanos 7, 22 al 24 dice: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Contra la ley de mi mente, y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Satanás le va a apuntar a tu mente. Y si tu ejemplo no está bien fundamentado, y si tu ejemplo no es una persona como el apóstol Pablo, una mujer como esas mujeres también que fueron mujeres que estuvieron ahí cerca de Dios. Mateo 16, 23 dice: pero volviéndose él le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando, dice, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Le dijo el Señor a Pedro, pensando en la musaraña, pensando en cosas vanas. Tú estás pensando, y este Pedro que le acababa de decir hace un poco de tiempo ahí, unos versículos anteriores: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres. Y de pronto le dice así, porque Pedro estaba en otra cosa. Pedro todavía no había entendido. Dice: no estás pensando en las cosas de Dios. ¿En qué piensas tú? ¿En qué piensas tú? ¿En qué pienso yo? ¿Qué ocupa tu mente? Se han hecho estudios acerca de cuánto tiempo los cristianos pasan leyendo su Biblia. Usted lo puede buscar ahí. El grupo Barna, Lifeway. Ustedes busquen ahí cuánto pasa el cristiano promedio leyendo la Biblia. Ahora, le voy a decir una cosa. Cuando hay una serie por ahí que empieza a apelar a las emociones de las personas, ay, todo el mundo ahí prendido al televisor. Yo recuerdo, porque eso me pasó a mí, cuando a mí me presentaron una gente la cosa esta, la serie de Prison Break,
Mi madre, y terminaron aquí en Panamá, que en una zona, que esto, que lo otro. Oye, yo me metí en ese prison break, que yo no quería ni dormir. Digo, pero hasta que ya llegué el momento que dije, pero yo me estoy volviendo loco. Y la Biblia ahí, una Biblia así de MacArthur, grandísima, con toda la exégesis, con todo. Y yo perdiendo tiempo en esto. Y yo formándome un pensamiento, porque cada una de esas cosas, ustedes saben, los que han estudiado mercadeo, que entra en tu mente primero, ya la tiene. Por eso que en el Super Bowl y en todos esos eventos se gastan millones para captar tu mente, porque el que se mete ahí, la tiene ganada. Espera. Pero la palabra de Dios me dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y dónde yo me voy a transformar? ¿Dónde va a ser mi mente transformada? ¿Oyendo al último loco que salió por ahí, al influencer? ¿O oyendo lo que Dios tiene que decir acerca de un tema en particular? El grupo Barna, que hace muchas encuestas, hizo un estudio y concluyó que el 50% de aquellos que se habían encuestado no conocían el nombre de los 4 evangelios. 50% cristianos, que se consideraban cristianos. Por eso yo se lo voy a decir aquí a ustedes, para que no digan a salvar mi responsabilidad. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aquí están. No son tan difíciles. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ya usted lo tiene ahí. Yo no se lo voy a preguntar, pero a lo mejor Barna hace una encuesta aquí y usted cae ahí. ¿Qué? ¿Cuántos evangelios? 10, 15. Venga acá. 50% de los estudiantes de secundaria pensaban, de estos que se encuestaron, pensaban que Sodoma y Gomorra era un matrimonio. En otras palabras, Carlos y Liliana, Sodoma y Gomorra. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es que no están metidos en la palabra, no están estudiando la palabra. Porque ¿quién es su modelo? ¿Quién es su modelo? Justin Bieber, y que la otra, y que el otro, y que el otro. No, aquí está, en la palabra. ¿Quién es tu modelo? Jesucristo. Pablo se consideraba imitador de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿A quién estás imitando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué da forma a tu mente? ¿Qué está formando tu mente? Tu mente debe ser formada bíblicamente. Tú debes tener una cosmovisión bíblica y filtrar todo a través de la Biblia. Porque si no, vas a caer en vivir conforme a la carne. Y ese no es un buen ejemplo a seguir. Romanos 8:5, Pablo dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Los cristianos debemos imitar a aquellos que tienen un estilo de vida digno de imitar. Pero el apóstol Pablo dice, porque en el versículo 18, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Llorando. A Pablo le causa dolor ver personas que se consideran cristianos, que son enemigos de la cruz de Cristo. Se deja ver su corazón pastoral, se deja ver el sufrimiento que él lleva por aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Un grupo que camina diferente. Y usted y yo éramos enemigos de la cruz de Cristo, pero ahora se supone
que seamos diferentes, que nosotros seamos personas diferentes, cristianos diferentes, cristianos que viven conforme a su ciudadanía, conforme a lo que somos. Aún llorando se ocupan de los deseos de la carne, dice el apóstol Pablo, hay cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito. No necesariamente se refiere a que sean comilones, que lo pueden ser también, pero personas que están en otra sintonía, personas que tienen la ley, personas que tienen otras cosas, que añaden otras cosas al Evangelio de Cristo, y cuya gloria está en su vergüenza. Se glorían de aquello que es vergonzoso. Su gloria está en su vergüenza. Yo soy orgulloso, y se gloria de ser orgulloso cuando la Biblia dice que hay que ser humilde. Yo soy chismoso, pero no te dice que soy un chismoso. La persona chismosa no te dice que es chismosa, porque eso tiene una connotación negativa. Te dice, no, a mí lo que me gusta investigar y saber la verdad. Sí, no me digas. O cámbiale el nombre a eso. Porque si tú eres un investigador, un gran investigador, mete la palabra. Porque cuando yo te pregunto algo de la Biblia, tú ni tienes idea. Tú estás como aquellos que le preguntaron y no saben ni cuáles son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. De nuevo, ahí lo tienen, por si acaso. Personas que están en otra sintonía. Jesús habló de eso. Vamos a ir, porque es bueno ver las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Vamos a ir un momento. 13, Mateo 24 al 30. Mateo es el primero de los evangelios. Vean Marcos, Lucas, Juan. Bien, pues vamos a ir. Dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Esas son las mismas gente que son enemigos de la cruz, de los cuales Pablo está hablando. Sembró, apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? ¿Qué les digo? Un enemigo ha hecho esto. El enemigo sembró la cizaña y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Si hubiera sido quizá un pastor que le habla, oye, hay cizaña en la iglesia, recógelo todo y vamos a pelarlo ahí, vamos a... Pero qué bueno que Cristo no es así. Cristo no es así. Dice, pero él dijo, no sea que recoger la cizaña, arrancar el trigo juntamente con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta que la cosecha y el tiempo de la cosecha, diré a los segadores, recojan primero la cizaña. Oye, eso va a llegar un tiempo que él va a recoger la cizaña. Yo no tengo que preocuparme por eso, ni usted tampoco. Va a recoger la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Personas que son enemigos de la cruz, personas que tienen otros intereses, personas que no son un buen ejemplo para los cristianos. Una semilla diferente, con un fruto diferente. La cizaña se parece mucho al trigo, pero son diferentes.
porque la semilla del trigo es diferente y la semilla de la cizaña es diferente. Hay personas que aún son enemigos de la cruz, que se glorían en esas cosas. ¿De qué te glorías tú? ¿De qué me glorío yo? Personas que piensan en las cosas terrenales. Una mujer quizás que se viste de una manera muy llamativa, con un escote por aquí que se le ve todo. Personas, y dice, eso no tiene nada de malo, eso no tiene nada. Hombres que no están satisfechos con su mujer, que están mirando a la guitarrita que pasó por allí y tirándole un piropo a ver si cae en el anzuelo, y se glorían de eso. Ustedes conocen esta cultura latinoamericana de hombres machistas, hombres mujeriegos, donde tener 2 y 3 mujeres es algo normal, pero no es normal. Tristemente, en la comunidad cristiana también existe eso. Alguien dijo, y esto, mire hermano, no lo tome como una ofensa, porque no es la palabra de Dios, es lo que dijo alguien. Si la palabra de Dios lo ofende, eso es otro asunto, pero esto es algo que dijo alguien. Dice alguien, si verdaderamente hay un infierno, y si hubiera una guagua o un ómnibus que recogiera a la gente que iban para el infierno, la primera parada sería la iglesia, a recoger la gente ahí. Eso es fuerte, eso está duro. Eso no es palabra inspirada, eso es algo que se le ocurrió a alguien. Pero a veces nosotros como iglesia estamos pensando muy diferente, estamos pensando como enemigos de la cruz. Porque tenemos quizás una propuesta mejor, algo mejor que la palabra de Dios, algo mejor, algo nuevo, algo novedoso, algo que se nos ha ocurrido, y a veces queremos que nos rasquen los oídos, personas que rascan oídos. Y sabe que si usted quiere que le rasquen los oídos, usted siempre va a conseguir que él se los rasque, porque eso sobra, de eso sobra personas así. Sigamos adelante con los versículos de este día. Dice el versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Tu ciudadanía, mi ciudadanía no está aquí, está en los cielos. ¿Por qué queremos parecernos tanto a lo mundano, a lo terrenal? ¿Por qué queremos parecernos a lo de este mundo? Pedro en su primera carta, versículo 9 del capítulo 2 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que somos. No somos de aquí, no somos de este mundo, somos diferentes. Nuestra ciudadanía está en los cielos, garantizada ya. Usted va a estar allí en los cielos. Cuando usted entre, ya su pasaporte está listo para llegar allí. Hay algo triste que pasó en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios lo escoge para que fuera un ejemplo de la gloria de Dios en la tierra, que es verdaderamente lo que debe ser la iglesia, una muestra de la gloria de Dios.
pueblo de Israel perdió ese privilegio debido a su apostasía, porque sus líderes fueron capaces de ejecutar al Mesías. Y nosotros somos sacerdocio, real sacerdocio de Cristo. Y el sacerdote por excelencia es Jesucristo. Pero ese es al que nosotros debemos imitar. Nosotros antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora sí somos pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento se habla reiteradamente de profetas que Dios envió. Habla de personas que Dios envió, pero los pueblos no escuchaban. No que yo sea un profeta como los profetas del Antiguo Testamento, pero yo soy aquel que expone la palabra de Dios. Tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, porque podemos caer en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel en el pasado. El cronista dice en 2 Crónicas 36:15: por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de los antepasados, con frecuencia enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Repetidas veces. Pero despreciaban sus palabras, en el versículo 16, sus palabras, y se burlaban de sus profetas hasta que subió el furor del Señor contra el pueblo y ya no. El Señor como que dijo, se acabó, porque ya no hay remedio. Eso eran ellos. Pero ¿qué somos nosotros? Somos llamados. ¿A qué somos llamados nosotros? Ser santo porque Él es santo. Somos llamados a la santidad. A una santidad progresiva, no que ya la hemos llegado y que hemos llegado de este lado, nadie va a llegar, pero sí tenemos que apuntarle a esa santidad. Somos un pueblo diferente. En aquellos tiempos que Pablo escribe, mucho antes, en el año 48 antes de Cristo, César había sido declarado como el Señor universal de la humanidad. Y en esta cultura donde Pablo escribe todavía había esa noción. Por eso Pablo le dice, ¿sabe qué? Su ciudadanía no es la ciudadanía romana, su ciudadanía es la celestial. El César era el Salvador universal de la humanidad, pero para nosotros no lo es. Para nosotros es Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo es quien debe dirigir la iglesia. Muchos de los cristianos rehusaban en aquel tiempo llamar al César Señor. Y eso a veces causaba que estos hombres y estas mujeres fueran martirizados, llevados a la muerte por rechazar, por negarse a llamar Señor al César. ¿A quién tú llamas Señor? ¿Quién es tu Señor? Colosenses 1, 13, 14 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Él nos libró, Él nos trasladó. Cristo, ese es nuestro Señor. Ahí está nuestra ciudadanía, en Cristo. Entonces, como escogidos,
de Dios santo y amado, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses 3:12. Ahora dice Pablo que tenemos un cuerpo de humillación. Dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Tenemos un cuerpo de humillación ahora. Este cuerpo se muere y los gusanos se lo van a comer. Si usted no lo sabía, lo van a comer. Toda esa buena comida que usted le echa al cuerpo y todo esos ejercicios, cuando usted esté ahí, un cadáver, ellos van a llegar y va a haber un banquete para ellos, pero el banquete de nosotros está en la eternidad, está preparado para siempre. Tenemos un cuerpo de humillación, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se desgasta, un cuerpo que se muere, un cuerpo que tiene limitaciones, pero un día todo cambiará. El cual, dice Pablo, transformará al cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad a su cuerpo. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo resucitado? Un cuerpo que traspasó las paredes. La puerta está cerrada. Cristo dice, ¿y a mí qué me importa que la puerta esté cerrada? Por ahí no me fui. Y nadie tiene que abrirme la puerta. Ese es el cuerpo que nos espera a nosotros. Cuerpo glorificado. Y si me voy, dice Cristo, y les preparo un lugar, vendré otra vez a tomarle a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Es para allá que vamos. Pero en el tiempo interino, aquí, mientras estamos aquí, hay que vivir como Dios quiere. Tenemos que vivir conforme a el buen ejemplo del apóstol Pablo, el buen ejemplo de hermanos fieles, el buen ejemplo de Jesucristo como máximo ejemplo. Según los Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eternas, no hecha por manos, eterna en los cielos. Eso es lo que nos espera. Aquí en esta iglesia, quizás usted no va a escuchar que le rasquen los oídos, quizás no, pero usted va a escuchar la palabra de Dios, usted va a escuchar el Evangelio y usted va a escuchar la esperanza que nosotros tenemos de mejor vida en gloria. Usted va a escuchar eso. Usted va a escuchar un consejo que a veces lo va a martillar y dice, pero ¿por qué el pastor me tiene que estar diciendo esto? ¿Por qué yo tengo que estar sometiéndome a esto cuando yo veo un libro allá en la libra de ¿cómo es? CLC, allá en la librería de CLC, que dice, vive tu mejor vida ahora? O algunos te están vendiendo otra cosa por ahí. ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo? Aquí en esta iglesia no hay amor, porque me está diciendo de mis errores. ¿Sabe qué? La palabra de Dios nos da el apoyo para poder hacer eso, porque dice que Dios al que ama lo corrige, y nadie quiere ser corregido, especialmente cuando el orgullo es más grande que todo esto aquí. Porque yo he estado ahí, yo fui cristiano inmaduro. Es más, yo fui hasta cristiano de la secreta, como dicen por ahí, que hay una película. Sí, porque uno piensa que esto, hasta que tuve gente que me jalaron las orejas. Y hoy entiendo que fue por mi bien, porque me amaban. Así que, mi amado hermano, si yo le jalo la oreja algún día, dígalo, hace por amor. Este viejo no está loco,
el pastor no está loco, lo está haciendo por amor, porque quiere lo mejor para mí, quiere lo mejor para el cuerpo de Cristo. Y si piensa que estoy loco, está bien, no importa. Loco para Cristo. Es mejor estar loco para Cristo. Así que mis amados hermanos, mire, es muy fácil ahí, versículo 17 al 21. Un buen ejemplo, un mal ejemplo, y vivir como ciudadanos del reino. Vivir como ciudadanos que van para la gloria. A veces tenemos dificultades en nuestras relaciones, pero entre las relaciones de la iglesia tiene que ser diferente. A veces se plantan hierbas de conflicto, control, amargura, resentimiento, egoísmo, orgullo, celos, impaciencia, crueldad, autojusticia, y crecen todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Afectan nuestras relaciones como Dios quiere que sean, bíblicamente. Una buena relación es una relación conforme a la palabra de Dios. Una buena relación es una relación que mira a ejemplos a seguir. Una buena relación como ciudadanos del cielo es aquella que no toma la cruz de Cristo en vano y la palabra de Dios en vano. Es una relación que se mete con Dios. Si la persona está metida con Dios, tiene gran parte de la batalla ganada. Gran parte de la batalla ganada. Porque Dios va a estar de su parte. Aún cuando nosotros le somos infieles, Él sigue siendo fiel con nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vivir como ciudadanos del cielo. Yo sé que aquí hay de diferentes nacionalidades, que panameño, que dominicano, que colombiano, que cubano. Todo eso, ¿sabe qué? Todo eso está bien, pero lo mejor es vivir conforme a lo que somos, ciudadanos del cielo, centrados en lo principal, filtrando todas nuestras acciones, todos pensamientos, todos nuestros deseos a través de la palabra. Como he dicho, si pasa la prueba, bien, si no, quieto. Que podamos ser ese tipo de cristianos aquí en esta iglesia y donde sea que Dios nos lleve, donde sea que estemos, en nuestro lugar de trabajo, de estudio, en nuestro hogar, con la familia, que digan, yo no sé, pero esta gente son diferentes. Algunos le dirán que usted es hasta un marciano, usted piensa como algo tan diferente a la realidad de la vida, pero no importa, porque somos ciudadanos del cielo. Y para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Morir al yo, porque el yo es traicionero. Yo lo que quiere es la carne. Mientras más carne quiera, mientras más carne le dé, más deseo de la carne, mejor. Él se alimenta de eso. Pero no podemos vivir de esa manera. Que vivamos diferente. Vamos a orar y entonces vamos a tener el tiempo de pasar a los bautizos, a celebrar ese tiempo con nuestros hermanos, con nuestras hermanas que han tomado la decisión de bautizarse. Hay un hermano Ángel, que
quería bautizarse, pero lo llamaron que tenía que trabajar, entonces está trabajando. Creo que el Dionisio también quería bautizarse, pero tuvieron que trabajar. Pero a ellos, si tenemos que llenar la piscina de nuevo la semana que viene, la llenamos, porque hay agua. ¿Y quién impide que lo bauticemos? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, en la medida que la estudiaba, tú también trataste conmigo, Señor, en aquellas áreas que yo tenía que mejorar. Ayúdanos, Señor, a tener buenos ejemplos, a mirar a hombres y mujeres que han pagado el precio. Ayúdanos, Señor, sobre todo a mirarte a ti, a mirar a Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Queremos andar como tú anduviste, Señor. Nos quedamos cortos, sí, lo sabemos, pero queremos ser intencionales, Señor. Que el fruto del Espíritu que te caracterizó a ti, Señor, en tu vida, en tus acciones, en tus pensamientos, Señor, caracterice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas a ti. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos y hermanas, vamos a pasar.